La huelga detrás del telón. Todos nosotros hemos visto alguna vez una película. Quizás alguno de los refritos que han dado en televisión nacional cuando en nuestra infancia nos sentábamos al frente de la pantalla. O en una sala de cine cuando nuestro contacto con el séptimo arte se dio de alguna manera. Sin importar si sabemos la apreciación cinematográfica, de teoría del color, de la imagen, o conocemos sobre los distintos paneos que se hacen en la grabación de una escena, ya que el cine está hecho para sentirse. Al combinar todas las formas del arte, ver una película implica que entran en juego todos nuestros sentidos. La experiencia audiovisual está marcada por los recuerdos asociados a lo que nos evoca una imagen, una escena, el impacto que ha tenido en nosotros un actor, sea porque se vuelve nuestro ídolo o simplemente nos seduce la sensualidad de una actriz como Scarlett Johansson. Para muchos nuestro amor platónico, una rubia descomunal que posee curvaturas perfectas y que no solo es una beldad sino una tremenda actriz, que con papeles impactantes nos hace ir más allá de su belleza y nos lleva a apreciar los personajes que representa. ¿Quién no recuerda Bajo la piel la historia de 2013 de una hermosa mujer que seduce hombres y los devora, ya que no es una humana sino una alienígena bastante oscura? O Lucy, esa cinta del género de ciencia ficción de una mujer que es obligada a llevar una poderosa droga en su estómago, sufre un accidente y esta sustancia se desarrolla una capacidad casi sobrenatural en ella. Y plantea un gran debate: ¿qué pasa si desarrollamos toda nuestra capacidad cerebral? O cómo olvidar el drama romántico basado en una adaptación de la historia del rey Enrique VIII, donde Natalie Portman y Scarlett luchan por conquistar el amor del rey y así lograr sus vidas cambiar para siempre, ya que en esos tiempos la vida de la mujer era buscar conquistar a alguien de poder y de esa forma llegar a la corte, centro de las decisiones entonces. Las películas nos evocan momentos, nos hacen vernos como espejos frente a situaciones vividas, sirven para acercarnos a mundos desconocidos o simplemente desconectarse de la vida cotidiana. ¿Quién, en medio de la pandemia, no recurrió a ver una serie y de esa forma olvidarse por unas horas de la crisis generada por el COVID-19? Ese virus mortal que se extendía por el mundo como si se tratara de la peste que arrasó Europa en la Edad Media. Deberíamos preguntarnos qué hubiese sido del confinamiento si no contásemos con el cine o las series. Muchos quizás hubiéramos perdido la cordura. En momentos tan críticos como ese, desconectarse resultaba fundamental. Gracias a las películas aprendimos a entender que era la CIA, esa extraña agencia que desde Estados Unidos ordena ataques en contra de los gobiernos hostiles o que se salen del redil. Como en toda creación artística, el séptimo arte, vemos la forma pero no el fondo. Desconocemos el trabajo de quienes hay detrás de la grabación de un largometraje, las extensas jornadas de trabajo que tienen los actores para resaltar esto. Basta señalar como en la película de 1993 dirigida por Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, protagonizada por la pareja de entonces, Tom Cruise y Nicole Kidman, una historia que trataba de una pareja de esposos que tiene una crisis matrimonial, producto de revelaciones que hace ella en un momento a Bill sobre sus fantasías. Y gracias a la genialidad de Kubrick, hay un momento de la cinta donde parece que se cambiara de película, ya que el protagonista, Bill, interpretado por Tom Cruise, se adentra en el oscuro mundo de una sociedad secreta conformada por millonarios. En una extraña fiesta visten curiosas máscaras, y en ese lugar está permitido todo, ya que los asistentes gozan del anonimato. Sin embargo, de un momento a otro, la historia de un giro vertiginoso y de un drama romántico se pasa a escenas de un thriller. El espectador vive momentos de tensión, y el impacto visual de la paleta de colores donde predomina el rojo da un toque de misterio que raya momentos con el pánico. Al final, la historia tiene un cambio, y termina siendo esta última película, dirigida por Stanley Kubrick, ya que semanas antes de su estreno muere de forma misteriosa. Sin embargo, lo que se veía en la película no era el rigor actoral, había muchas cosas atrás. No se demostraba la tensión que vivió el protagonista al participar en esta obra, ya que la obsesión de Kubrick por el perfeccionamiento era tal que hizo repetir, según cuentan, a Tom Cruise una escena más de 300 veces, algo que sin duda puede llevar a cualquiera al borde de un colapso nervioso. Esto es quizás lo que hace de la cinematografía algo tan exigente y se considere hoy y siempre como el séptimo arte. Aunque pareciese que este podcast sea para hablar de las películas y cómo éstas nos construyen, la intención no es completamente diferente, sino que consideramos que antes de abordar el tema central era fundamental resaltar la importancia del cine en nuestras vidas y mostrar así la complejidad del mismo para abordar el punto central, que es la reciente huelga de actores y guionistas que lleva varios meses. Algo que parecía impensable para nosotros, los que desde la pantalla vemos el maravilloso mundo de Hollywood, ese que está lleno de lujo, riqueza, mujeres despampanantes, mansiones y perfección. Tras el telón se ocultan muchas cosas, y no nos referimos a las distintas crisis que vive el equipo de producción, rodaje, postproducción, a la hora de engranar las piezas que permitan contar una gran historia. Sea esta para ganar un premio en un prestigioso festival de cine como el de Cannes, Sundance o el mismo Oscar en distintas categorías, o simplemente para ganar una millonaria taquilla como lo han hecho la saga del Señor de los Anillos, Harry Potter, o marcar una tendencia como fue Dogma 95. No, aunque hablamos de cine lo vamos a ver tras el telón. Queremos ver más allá de lo evidente, como la legendaria espada de Leono en los Thundercats y adentrarnos como los felinos fantásticos a los intrincados reinos de Munra, esta vez representado por los ambiciosos y déspotas dueños de los estudios de producción y sus poderosos CEOs.
Esos que producto de su morosidad han provocado que el gremio de guionistas y el sindicato de actores entraran en una huelga general que tiene paralizado Hollywood. Y ya está dejando este paro pérdidas multimillonarias. Pero también ha permitido que veamos la otra cara de esta industria, esa de trabajadores explotados, mal pagos, sometidos a tratos inhumanos, donde la producción creativa se ve despojada de su magia, por sumas ilusorias que reciben como pago los creadores de estas obras, que no ven representado su ingreso con la complejidad de su trabajo de parte de los estudios cinematográficos, como si se tratara de los años 20 y 30 en que los trabajadores hacían paros exigiendo que bajara la jornada laboral, que le reconocieran una serie de derechos al trabajador. Hoy vemos a Hollywood con los ojos del movimiento obrero. Esta vez no paran trabajadores de las siderúrgicas, obreros de metalmecánica, sino actores, actrices, productores, guionistas, dobles de riesgo, muchos de ellos con cuentas con muchos ceros en el banco, que viven en mansiones. Y ante esto surge una pregunta: ¿qué pueden pedir personas que tienen millones en ingresos y que han consagrado como íconos en esta industria? Tal es el caso de Christopher Nolan, creador de la trilogía de Batman, Batman Inicia, El Caballero de la Noche y Batman, El Caballero de la Noche Asciende. Director también de la galardonada película Interestelar. Y esto es raro, ya que por lo general el que protesta reclama mejores condiciones laborales, y siempre es alguien con bajos salarios. Sin embargo, esta huelga no es el único punto a discutir. Para empezar a explicar qué está sucediendo en Hollywood, primero recordemos cuál es el origen de la palabra salario. Este es el ingreso que debe una persona por una actividad laboral, y viene del latín salarium y está relacionada con la sal, ya que recibió este nombre porque en la antigua Roma se le llamaba salario al dinero que se le daba al legionario romano para la compra de sal. Y recordemos la importancia de la sal en la antigüedad, debido a que la sal tiene un alto valor en ese tiempo porque no existían métodos de refrigeración de los alimentos, y la sal tenía un poder deshidratante y tiene que permite perfectamente preservar los alimentos, y eso permitía que almacenar cualquier alimento, carnes, en barriles con sal, haría que durara mucho tiempo y no se descompusiera. Luego viene otro concepto que es importante entender, que lo planteó Karl Marx desde la economía, y es el concepto de plusvalía. Este lo planteó en el siglo XIX y lo planteaba como un excedente monetario originado por el trabajo humano presente en cualquier actividad productiva. Básicamente entonces la plusvalía es el plusvalor, definido por Marx en El Capital, y es equivalente básicamente al valor no pagado del trabajo del obrero cuando crea un plusproducto, del cual se hace propietario el dueño de los medios de producción del empresario, originando así en términos de Marx la explotación o la acumulación capitalista. En mayo del presente año los guionistas detuvieron sus plumas y luego, en junio, el sindicato de directores de Estados Unidos, la DGA en inglés, como dicen sus siglas, estaba a punto de firmar un contrato con los estudios de Hollywood. Y la productora Lily Wachowski, creadora de la película de culto protagonizada por Lana Wachowski, publicó una serie de tweets que alertaban al mundo de lo que estaba por pasar. Estaban discutiendo en ese momento una cláusula sobre la inteligencia artificial y una cosa súper extraña y desconocida en ese momento como la inteligencia generativa, ya que planteaban esta directora que había que dejar una cláusula muy clara para evidenciar que bajo ninguna circunstancia la inteligencia artificial podría ser considerada una persona, ni realizar ningún tipo de tarea que realice cualquier miembro del DGA. Posteriormente, el 14 de junio, se unió a la protesta del sindicato de actores y actrices. Y así inicia una huelga conjunta en los últimos 16 años con consecuencias cuantiosas en todos los sentidos. Uno de los puntos que causó alarma fue el escaneo de que hicieron muchos estudios de cientos de actores con el propósito de usar su imagen posteriormente utilizando la IA y no pagándole ningún tipo de retribución por el uso de su imagen. Casos como el de Kimiko Glenn, que hizo a Brooke Soso en Orange is the New Black, que salió en 45 episodios. La serie tuvo 91 y solo le dan $20 de regalías por la serie al año. El famoso escritor de Hollywood, Cody Ziglar, reveló que Disney le pagó solo $396 por escribir el capítulo más exitoso de la serie, She-Hulk. Esta es una de las razones por las que Ziglar apoya la huelga de guionistas y escritores que está afectando las películas y las series y la industria de la televisión actualmente. La huelga empezó con un par de guionistas, luego se extendieron las alarmas del DGA y luego se suman el sindicato de actores que aglutina más de 150.000 personas que se mueven en la industria del cine y la televisión. Se sumaban a la ya larga huelga de los guionistas que habían suspendido sus actividades en mayo, y desencadenando en ese momento el primer paro general que había visto la industria de Hollywood en más de 63 años. La líder de este paro fue Fran Drescher, la conocida niñera de una famosa serie de los años 90. Presidenta actual del Sindicato de Actores y Cine y la Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio, SAG-AFTRA, por su sigla en inglés. La última vez que los escritores y actores hicieron huelga al mismo tiempo fue en 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del Sindicato de Actores. Y ya los guionistas habían estado en huelga muchas veces, como el 2007, que duró 100 días, que fue la última vez que hicieron un paro a gran escala. Los protagonistas de esta histórica huelga son varios: la WGA,
sindicato de guionistas de Estados Unidos, que representa a 11.500 miembros. SAG-AFTRA, el sindicato de actores de cine de la Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión, que representa a 160.000 actores, actrices, locutores, locutoras, periodistas, presentadores de televisión, cantantes, dobles, y que actualmente está presidida por Frank Drescher. AMPTP, la Alianza de Productores de Cine y Televisión, presidida por Carol Lombardo, que es la asociación que representa unas 355 empresas de producción, entre ellas Paramount Pictures y los estudios de Disney o Warner Bros. Y a ellos se han sumado al respaldo de esta protesta actores como Sean Penn, recordados por su película Traffic y otras, como Emily Hirsch, Octavia Spencer, Melanie Lynskey, Timothy Simon, James Fonda, también Meryl Streep, Pedro Pascal, Jennifer Lawrence, Brendan Fraser, ganador recientemente como mejor actor por su película Ballena, Glenn Close, Ben Stiller y Evan Goldberg. Estas son las grandes estrellas que han manifestado el apoyo a la huelga. Incluso actores como Leonardo DiCaprio y George Clooney han donado importantes sumas de dinero a la Fundación SAG-AFTRA para mantener la huelga, ya que se han paralizado todas las actividades en COVID y los ingresos de todas las personas que viven de este sector, el entretenimiento. Hoy también hay una gran preocupación en ese paro, y es lo que implica la inteligencia generativa. El sindicato que aglutina a los directores y productores está muy preocupado desde hace mucho rato por cómo se vienen utilizando las herramientas de aprendizaje automático y cómo entonces se puede generar que en un futuro un actor filme una película en una temporada o una serie y en otro momento aparezca producto de un sustituto de inteligencia artificial representando una escena distinta o haciendo cosas que jamás se imaginó. El impacto en los artistas de esta tecnología de herramienta de inteligencia artificial generativa ha llevado a plantearse preocupantes situaciones, y es que se puede recrear la imagen, similar la voz de un intérprete, o incluso revivir actores que ya han fallecido con sus voces. Todo esto implica entonces un enorme reto y un repensar de la industria, porque también el mercado ha cambiado, y la irrupción de esta tecnología amenaza la capacidad creativa de los guionistas y de los que a través de un trabajo creativo de meses e incluso años crean grandes producciones como Juego de Tronos, como Los Soprano, como Epitafios o Los, grandes series que nos han acompañado a lo largo de la historia y han marcado nuestras vidas. ¿Qué piden hoy los actores y el sindicato de guionistas? Primero están sugiriendo una subida al salario para compensar la inflación. Se sabe que producto de la pandemia del COVID-19, la guerra en Ucrania, los precios de los alimentos han aumentado en el mundo y eso no es una excepción en los Estados Unidos. Por lo tanto, el salario real ha perdido su capacidad adquisitiva. Pero también exigen una regulación abierta y clara de la inteligencia artificial para evitar que las personas que se mueven en la industria cinematográfica vean suplantada su identidad, se robe su talento sin su consentimiento y, lo más grave, no tengan retribución alguna. Se pide también que se normalicen los castings virtuales que se iniciaron con la pandemia. Los guionistas también exigen poder acortar series para poder desarrollar nuevos proyectos, y tanto la SAG como el WGA exigen un aumento de los residuales. Son aquellos pagos adicionales que los grandes estudios y plataformas de streaming abonan por las remisiones. En los últimos días los guionistas han exigido reducir el umbral de ingresos para poder acceder al seguro de salud, ya que, como se sabe, el acceso al sistema de salud en los Estados Unidos es muy costoso y no está al alcance de todos. También se plantea una alarma muy seria frente al uso de la deepfake, que es la tecnología que permite plantar imágenes en video utilizando los rostros de actores, actrices y haciendo representaciones de cosas totalmente distintas a lo que ellos estaban haciendo en ese momento. Aquí entonces surgen grandes retos y una serie de discusiones. Lo primero que nos encontramos es el choque entre el trabajador y el dueño de los medios de producción en términos de marzo. Otra gran discusión es cómo los salarios ya no alcanzan ni siquiera para la gente que vive de la industria del entretenimiento, en ese Olimpo que para muchos es Hollywood. Pero otra seria reflexión que nos está avanzando, nos está llevando esta protesta de los actores en Hollywood, es hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, que ya no solo amenaza a los actores, actrices y guionistas, sino a los abogados, a los médicos, a los contadores, ya que estas máquinas tienen la capacidad de procesar grandes cúmulos de información en muy poco tiempo. No se cansan, no necesitan comer, no necesitan tomar agua, no necesitan dormir. Y así avanzamos entonces hacia un mundo posapocalíptico, donde habrán personas obsoletas. Y esta es la gran reflexión que nos tiene que dejar el paro nacional de actores, actrices y guionistas en la meca del cine, Hollywood.